Hola, la verdad tenía mucho tiempo sin hacer video. Me siento muy contento porque por fin vamos a hacer un video y considero que es un video que les va a aportar mucho. Es un video que vale la pena ver hasta el final porque va a hacer que su nivel en lectura crítica pase de esto a esto. Se los digo con toda sinceridad. Entonces vamos a dividirlo en dos partes. Este video, la primera parte, va a estar 100% enfocada en cómo está compuesta la parte de lectura crítica de las pruebas ICFES. La verdad es que el paso fundamental antes de enfrentarnos a algo es conocer a qué nos enfrentamos. Y eso es lo que vamos a hacer en este video. En esta primera parte vamos a conocer a plenitud qué es la prueba de lectura crítica y cómo nos buscan evaluar eso. Lo principal que hay que tener presente es que ellos buscan evaluar y crear en el estudiante una postura crítica, ¿sí? Pero enfocada en dos aspectos, principalmente en textos de la vida cotidiana y en textos académicos pero no especializados, ¿sí? Hay que hacer esa claridad. Y esta, digamos, postura crítica ellos la enfocan en comprender, ¿sí? Interpretar y evaluar los textos, o sea, tener esas tres capacidades. Eso para ellos significaría tener una postura crítica. Su forma de evaluar la dividen en competencias y están divididas en tres. La competencia número 1 dice así: identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Pero tal vez no te pueda quedar como que muy claro esto. Bueno, pues eso podríamos decir que como comprender el significado de las palabras, de las expresiones, de las frases que aparecen explícitamente en estos textos. En la segunda parte buscan comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Ya sabiendo esta segunda parte, hay que tener conciencia de que para poder desarrollar esta segunda hay que tener claridad en la primera. ¿Por qué razón? Porque en esta segunda lo que buscamos es, con elementos locales, buscar articularlos y comprenderlos de una forma muy global en párrafos, secciones, capítulos y todo este tipo de cosas. Pero entonces, si no doy para digamos, comprender los contenidos locales, muy difícilmente voy a ser capaz de darle un sentido global al texto. Entonces, por eso es que ellos lo plantean de una manera escalar, o sea, en donde el paso 1 es fundamental y básico para el 2, y sin ese 1 no podemos dar el 2. Por eso es que es muy importante que tengamos muy buenas bases en los 3. Ya, número 3, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. O sea, esto en última sería lo que ya ellos buscan, que es enfrentarse al texto de una manera crítica, siendo capaz de evaluar los argumentos, ver los supuestos, las implicaciones y todo este tipo de cosas. Algo muy importante aquí y que es recomendable que lo anoten, y es que cada una de estas partes tiene un porcentaje. Ya hemos hablado de que están muy enlazadas y de que para ser capaz de desarrollar correctamente la segunda parte es necesario tener muy bien desarrollada la primera parte, y por lo tanto para la tercera hay que tener desarrollada la primera y la segunda. Pero aquí hay algo muy importante, y es que el ICFES esto le da porcentaje porque a ellos les interesa más evaluar algo que otro. Y la primera parte, que es tener esa capacidad de identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto, tiene un valor del 25%. O sea, que el 25% de las preguntas van a buscar evaluar esta parte, sí, esta primera partecita. En la segunda parte es donde está el mayor foco del ICFES. El 42% de sus preguntas van a buscar evaluar esta parte de comprender cómo se articulan las partes locales de un texto para darle un sentido global. O sea, que es clave que ahí seamos capaces de tener muy buenas bases en esta segunda parte. En la tercera parte van a evaluar un 33% de las preguntas totales, ¿sí? Entonces, digamos que esas preguntas más con un tinte crítico van a ser un 33% de las preguntas. Entonces, ya sabiendo esto, cómo nos van a evaluar y los porcentajes, vamos a pasar a algo más específico. Los tipos de textos que va a utilizar el ICFES para evaluarnos. Nos van a evaluar en textos continuos y discontinuos, ¿sí? Se los voy aquí a aclarar absolutamente todo. Entonces, los continuos están divididos en literarios e informativos. Entonces, ¿pero cuáles son los textos continuos literarios? Bueno, esos son las novelas, los cuentos, las poesías, canciones, las dramaturgias, todo ese tipo de cosas. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los continuos informativos, descriptivos, argumentativos, sí, expositivos? Bueno, esos serían los ensayos, las columnas de opinión, crónicas y todo este tipo de cosas. ¿Cuáles son los discontinuos? Los discontinuos literarios son los cómics y las caricaturas. Pero entonces, ¿cuáles serían los discontinuos informativos?
serían las etiquetas, las infografías, los avisos publicitarios, los manuales, las reglas. Vamos a pasar a los porcentajes, que es algo fundamental. Los textos continuos literarios van a ser un 24%, ¿sí? O sea, un 24% de los textos que nos van a aparecer van a ser continuos literarios. Un 30% van a ser continuos informativos, no filosóficos, ¿sí? No filosóficos. Y el otro 30% van a ser continuos informativos filosóficos, ¿sí? ¿Y dónde quedan los discontinuos? Bueno, los discontinuos van a ser discontinuos literarios un 8%, que les van a aparecer en las pruebas. Y discontinuos informativos otro 8%. Entonces, teniendo esto muy claro, ya seremos capaces de saber en qué proporción nos van a salir estos tipos de textos. Por lo tanto, vamos a ser capaces de estructurar una estrategia para mejorar en lo que va a salir más. Sí, que en este caso serían los textos continuos. Solamente ellos, los continuos solamente suman el 84%. Sí, entonces prácticamente es casi que toda la prueba de lectura crítica. Entonces es coherente que terminemos de potenciar este tipo de textos, ¿sí? Que los conozcamos al pie de la letra. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, es la que más me emociona, porque son las estrategias de mejoras en la parte de lectura crítica, ¿sí? Entonces, digamos que voy a dar un camino a recorrer y ya de acuerdo a tus capacidades y al nivel en que te encuentres, digamos que puedes a lo mejor obviar alguna u otra o realizar todo el camino dependiendo, ¿sí? Algo muy importante aquí es que yo considero que es muy importante a veces tener por lo menos un camino, un boceto, algo por donde ir, porque muchas veces nos sentimos como en un mar en donde sí, quiero mejorar mi puntaje en lectura crítica, pero ¿hacia dónde voy? ¿Qué estudio? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, con esta guía voy a procurar que digamos esas dudas queden saldadas y que puedan ustedes tener no un camino preciso y perfecto por el que puedan ir, sino por lo menos que tengan una noción de por dónde deben ir, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. La estrategia de mejora va a constar de 4 partecitas, ¿sí? Todas son fundamentales. Lógicamente, como ya les dije, pueden obviar alguna de acuerdo al nivel en que se encuentren. La estrategia de mejora, en su primera parte, debe ser identificar tu nivel. Pero ¿cómo lo identifico? Bueno, o sea, por medio de simulacros, es la única manera. Tienes los simulacros que yo les ofrezco en los contenidos que les cargo en el Drive. Tienes la posibilidad de realizar simulacros virtuales que te dan tu puntaje con tu pre-ICFES si ya lo estás realizando, ¿sí? Digamos que tienes muchas alternativas. De igual forma, para todos los que no tengan todavía el contenido del Drive y todo este tipo de cosas, me pueden escribir al Instagram o ahí les voy a estar dejando el link. Tienen solamente que darle clic al link, bajar hasta el final en donde dice semanas anteriores y ahí eso les va a cargar un documento Drive en donde está cargado un sinfín de guías de estudio, de simulacros para el ICFES y mucho contenido. También simulacros de la Nacional, de la Universidad de Antioquia, que les van a ayudar mucho. Entonces ya saben que lo pueden encontrar, el link está ahí en los comentarios destacados. Luego que yo realice, digamos, estos simulacros, de acuerdo a mi nivel, les voy a dar, digamos que un aproximado de lo que yo creo que debería, más o menos como deberían estar distribuidos. Si tú sacas un puntaje entre aproximadamente 55 y 70, estamos hablando de manera específica en la parte de lectura crítica. Podríamos considerar que es un puntaje aceptable, ¿sí? Si es un puntaje que está entre 70 y 85 es un puntaje muy bueno, ¿sí? Y si ya es un puntaje de 85 para arriba, ya es un puntaje excelente. De acuerdo al puntaje que vengas sacando en estos simulacros, hay algo muy importante y es que no es recomendable que solamente tomes un simulacro como guía y referencia, porque muchas veces diversos factores pueden influir. Es recomendable que realices por lo menos 2-3 simulacros y que ya ese promedio es lo que te permite decir, bueno, saqué en este puntaje, y este. Entonces, bueno, promediando, más o menos esto es lo que estoy moviendo lectura crítica, para que sea algo mucho más preciso, ¿sí? Entonces, luego de que ya yo identifique mi nivel, entonces ahí sí vamos a empezar con la estrategia. Voy a arrancar con el nivel aceptable, ¿sí? Que sería el nivel más bajo. Y ya después voy diciendo qué pasos se pueden obviar, tal vez los que ya están en un nivel bueno o excelente. Bueno, lo primero es cultivar el hábito. Sí, les hago mucho énfasis en cultivar el hábito de la lectura, pero porque simplemente si lectura crítica es leer,
críticamente, el paso número 1 debe ser por lo menos tener el hábito de leer, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo iniciar ese hábito y cómo empezar a cultivarlo? Que es difícil, porque créanme que es difícil, lo digo por experiencia. Bueno, lo primero que les recomiendo, número 1, es empezar a leer libros de mi interés. Independientemente de cuál sea el tema, lo importante es que me llame la atención y que a mí me guste, ¿sí? O sea, que disfrute con esa lectura. Número 1. Otro consejito es que el libro no sea muy largo, ¿sí? Que sea de máximo 150 páginas, máximo. Ideal por ahí 100 páginas. ¿Por qué? Porque va a ser un libro relativamente corto y que va a permitir que lo culmines. Número 1, porque es corto, y número 2, porque te interesa el tema. Y esa sensación de culminar tu primer libro, créeme que te va a potenciar en gran medida para que continúes con este viaje de lectura. Entonces, número 2, debes empezar, ya que estás leyendo, digamos, el tema de tu interés, debes empezar a ver, a conocer, digámoslo así, a tener un primer acercamiento con los diversos tipos de textos, ¿sí? Que evalúa el ICFES, que ya se los mencioné en la primera parte. Entonces debes tener un primer acercamiento, empezar a ver por ahí caricaturas, empezar a ver algunas poesías, o sea, tal vez sin meterte mucho a profundidad, pero sí empezar a tener un primer acercamiento con ellas. Número 3, y es algo muy importante, y esto ya se los digo así como clave secreta aquí mía, es que empiecen a ver videos, pero no cualquier tipo de videos, sino videos informativos, columnas de opinión y videos así que estimulen ese pensar crítico. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque esto les va a permitir que ustedes en primera instancia, aun a pesar de que no tienen el hábito, ya empiecen a realizar el proceso de razonar, de pensar críticamente con respecto a un video. Y esto les va a permitir después, ya cuando estén un poco más avanzados, extrapolar esta manera de pensar y estas posturas críticas a la parte textual. Eso sería para las personas que están en un nivel aceptable. Ahora, para los que están en un nivel bueno o ya excelente, y es cultivar este hábito pero de una manera pro, ¿sí? ¿En qué sentido? Miren, lo primero va a ser que, ya se supone que deben tener una base de lectura. Por lo tanto, van a tener que empezar a potenciar los textos tipo ICFES, a leer libros clásicos, a leer textos filosóficos, que van a ser útiles porque salen, un 30% de los textos que salen en el ICFES son textos informativos con carácter filosófico. Entonces hay que empezar a leer ese tipo de textos, hay que leer libros clásicos, ¿sí? Clave, fundamental. Son libros que van a ser un poco más difíciles de comprender, son más tediosos, más largos, pero ya por el nivel en que se encuentran ya es necesario. Entonces, y número 3, y esto ya también se los dejo como un plus, así como un regalo para los que ya están en este nivel. Algo muy importante es que, además de que si quieren ver videos críticos y todo este tipo de cosas y videocolumnas, también es necesario que potencien ustedes ya el estar viendo columnas de opinión, crónicas, ensayos y todo este tipo de cosas, pero el plus va en que les aconsejaría, sería muy bueno que empezaran a escribir, ¿sí? Empezar a plasmar ese pensar crítico que tengo en el papel, ¿sí? Va a ser muy importante porque va a permitir aterrizar sus ideas y aterrizar su pensar, y créanme que va a ser fundamental para que terminen de explotar esa habilidad que ya tienen. O sea, ya tienen ese pensar crítico, pero terminarla de explotar, porque hay que tener algo muy claro, y es que es mucho más fácil mejorar y pasar del nivel aceptable al nivel bueno que pasar del nivel bueno al excelente, o del excelente, digamos, estando en un 85, 90 a el 100, ¿sí? A medida que soy más pro, la mejora va a ser mucho mayor y los detalles van a ser mucho más mínimos. Entonces, detalles como estos son los que van a permitir que esos pequeños márgenes de diferencia entre bueno y excelente se puedan acortar. Entonces, es un detalle ahí que les dejo. Sería muy interesante que empezaran a escribir. Créanme que les va a ayudar mucho. Ya vamos a la tercera parte. Sí, entonces la tercera parte es conocer la prueba. Es lo que hicimos en la primera parte del video. Por eso es fundamental que anoten, que lo vuelvan a ver, que tengan claro los porcentajes, que revisen la guía de estudio, que se las voy a estar también dejando, para que conozcan a plenitud esta parte de la prueba, ¿sí? O sea, que nadie los pueda engañar, porque lamentablemente existe mucha desinformación con respecto al tema,
y caemos muchas veces en eso. La segunda parte que considero que va a darles una gran mejora es aprender a identificar qué es lo que quieren evaluarme con esa pregunta, ¿sí? Ya les he hablado que les evalúan 3 competencias, ¿sí? Y ya se las mencioné. Pero tener la capacidad de, cuando me aparezca una pregunta, yo saber cuál de esas 3 competencias me quieren evaluar, créanme que va a ser mucho más fácil afrontar la pregunta ya conociendo lo que ellos me quieren evaluar, a simplemente buscar una respuesta correcta y ya, ¿sí? Les va a dar otra manera de ver la pregunta y afrontarla. Entonces por esto es fundamental. Vamos a pasar al punto 4 y es práctica y revisión, ¿sí? Ya básico, esto lo deberían estar haciendo todos, pero aquí les quiero hacer una salvedad muy importante que creo que es fundamental, y es revisar los resultados, ¿sí? Pero no es simplemente como que, listo, saqué tanto en en el otro saqué este puntaje, en el otro mejoré, empeoré, no, es ir a la raíz. O sea, por eso es que les recomiendo mucho esos simulacros que le dicen en qué respuestas se equivocaron y todo ese tipo de cosas, porque esto les permite, listo, vuelvo a la pregunta y soy capaz de, bueno, listo, me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? ¿En qué fallé? ¿De qué manera afronté la pregunta que me hizo no llegar a la respuesta correcta? Y todo este tipo de cosas. O sea, realizar ese proceso intelectual de retroalimentación con cada pregunta, créanme, que va a ser fundamental. O sea, ese proceso considero que es de lo más importante y de lo más ventajoso que les da a ustedes realizar un simulacro, ¿sí? Tener ese feedback de, hey, estoy fallando en esto, ¿por qué razón fallé? Pero muchas veces eso no me lo dan, sino que yo debo hacer ese proceso. Entonces realicen eso y créanme que les va a ayudar mucho. Y recuerden algo muy importante, y es que el hábito es lo que va a permitir que ustedes puedan tener mejores resultados con mucho menor esfuerzo. Disculpen lo largo del video, pero quiero dejarles como que este regalo por lo alejado que he estado. Verdaderamente vale la pena que absolutamente todas las personas lo vean, porque es un video clave y es fundamental. Compártanselo a todas esas amistades que vayan a presentar este año, que anoten esa primera parte, que apliquen aquí lo de la segunda parte para mejorar. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse, dejar ahí manito arriba y comenten, porque eso ayuda a que el algoritmo difunda este video y que más jóvenes lo puedan ver. Chao.